Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta belleza. Es una linda conejita de Pascuas. En esta primera parte te voy a enseñar a tejer la cabecita y todos los detalles que va en ella. Espero que les guste y por favor déjenme sus comentarios, también regálenme un like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún tutorial. Y para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. También napa o relleno acrílico. Y los ojitos de seguridad son de 10 milímetros. Y para darle soporte a la cabeza puedes usar una barrita de silicona o también una varilla de madera. Como esta muñequita es para nuestros pequeñitos, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y bien, mis queridos crocheteros, sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer las orejas. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. La secuencia que vamos a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta número 4. Vamos a comenzar con un punto bajo. Después, un aumento. Luego, 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Y vuelves a repetir 2 puntos bajos, un aumento. Y terminas en un punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 6 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vuelves a repetir 4 puntos bajos, un aumento. Al final terminas en 2 puntos bajos. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y de la vuelta 7 hasta la vuelta 12
vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Nos toca tejer la vuelta número 13. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después una disminución. Luego 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y vuelves a repetir 4 puntos bajos, una disminución. Y terminas en 2 puntos bajos. En total vas a tener 15 puntos bajos. Y de la vuelta 14 hasta la vuelta 15 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 16, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. En esta vuelta 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos. En la vuelta 18, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 8 puntos bajos. Y en la vuelta 19 y la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, ya hemos terminado. Vamos a cerrar esta abertura. Retiras tu marcador. Vamos a hacer 4 puntos bajos, tomando ambos lados. Un punto bajo, 2, 3 y 4. Haces una cadenita y cortas tu hebra. No dejes una hebra larga, no es necesario. De esta manera vas a tejer 2 orejitas. Seguimos y nos toca tejer la cabeza. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y en esta vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 empezamos con un punto bajo. Luego un aumento.
Después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. En esta vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 8. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, a ver, una vez más. 2, 3, luego un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 9. En esta vuelta vamos a colocar las orejas. Primero hacemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tomas una de las orejitas y las vas a colocar. Así, de esta manera. Vas a tomar ambos lados. Tomas un punto de la oreja y un punto del tejido. Esta hebra la vamos a ocultar por la parte interior de la cabeza. Bien. Ahora sí. A ver, déjenme arreglar aquí un poquito. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Tomamos el primer punto, 1, 2, 3,
y 4. Y ya tenemos la primera orejita colocada. Después vas a tejer 20 puntos bajos. Luego de los 20 puntos bajos vas a colocar la otra oreja también con 4 puntos bajos. Esta hebra siempre la vas a ocultar por la parte interior. Empezamos. 1, 2, 3 y 4. Después vas a tejer 10 puntos bajos aquí. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y de la vuelta 10 hasta la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta 13. La secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y en la vuelta 14 y la vuelta 15 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Nos toca tejer la vuelta 16. Empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, luego un aumento. Después 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 17. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 60 puntos bajos. En esta vuelta 18 empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, luego una disminución. Después 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y una disminución. La secuencia que vas a repetir es de 8 puntos bajos y una disminución. En total vas a tener 54 puntos bajos. En esta vuelta 19, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. En total vas a tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 20 empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3, después una disminución. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 42 puntos bajos. En la vuelta 21, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Antes de continuar vas a colocar los ojitos entre la vuelta 15 y la vuelta 16. La separación de ojo a ojo es de 12 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Bien, ya hemos colocado los ojitos y continuamos con la vuelta número 22. Hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, después una disminución. Luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Antes de continuar vas a rellenar la cabecita de nuestra conejita. Y ya continuamos. Seguimos con la vuelta número 23. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. En esta vuelta 24 empezamos con un punto bajo, 1, después una disminución. Luego
2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. En esta vuelta número 25, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. Al final te van a quedar 12 puntos bajos. Y bien, ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador haces un punto deslizado y cortas la hebra. Dejas una hebra lo suficientemente larga como para coser al cuerpo. Le vamos a hacer los detalles de los ojos. Estoy usando este hilo algodón. Es el mismo con el que tejo mis amigurumis, porque quiero marcar bien los ojitos. Entonces me voy por un costado y me voy a ubicar justo aquí arriba del ojo, muy cerquita al ojo. A ver. Estoy bien cerca al ojo. Vas a llevar de esta manera. Ahora sí, aquí a un costado del ojito vas a introducir aquí tu aguja lanera. Y vuelves a sacar otra vez muy cerquita al ojo. Mira. Ahora sí. Es muy fácil. Voy a formar como una X para su pestañita. Mira, así. Entonces aquí arriba le tengo que dar otra puntadita. Introduces aquí. Y te vas hacia arriba para poder hacer la ceja. Ya está. Ya tenemos la pestañita. Vas a contar para la ceja 4 puntitos. 1. A ver. Ahora sí. Cuentas 4 puntitos y bajas una vuelta. Introduces tu aguja lanera y te vas al otro lado. Y vas a repetir el procedimiento. No es muy complicado, ten cuidado que la napa no se vaya a salir. Y así es como te va a quedar. Le voy a colocar un poquito de hilo blanco aquí en la parte de abajo, pero esto es totalmente opcional. Si tú quieres la mirada un poco triste, entonces colócale este hilo blanco aquí en la parte de abajo. También te vas muy cerquita al ojo y haces de esta manera. Mira, vas al otro lado y aquí vuelves a introducir tu aguja lanera. No jales muy fuerte este hilo, muy suave y ya está. Vamos a arreglar aquí un poquito. Ya está. Miren. Y vuelves a hacer lo mismo en el otro ojo. Y ya hemos terminado con los detalles de los ojitos. Continuamos y vamos a bordar la naricita. Te vas a ubicar justo en el centro de ambos ojitos. Estoy entre la vuelta
16 y la vuelta 17. Vas a tomar 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4. Vas a dar 4 vueltas con el hilo. De 4 a 5 vueltas. Una vez que hayas dado las 4 vueltas, vas a bajar unas 3 vueltas. 1, 2 y 3. Vas a formar como una T. Este hilo lo llevas hacia arriba. Y así es como te va a quedar, pero ahí no termina. Vamos a hundir un poquito los ojos. Vas a tomar un pedazo de hebra del mismo color de la cabeza. Te vas a ir por la parte de atrás y te ubicas muy cerquita al ojo. Aquí, muy cerquita. Vas a tomar un punto y te vas al otro lado, al otro ojo, y también vas a tomar un punto. Y te vas hacia el otro lado donde empezaste y vas a jalar ambas hebras. Mira, las 2 hebras vas a jalar. No jales demasiado porque si no te van a quedar los ojos demasiado hundidos. Mira cómo se forma la carita. Solamente es un poquito. Después vas a amarrar estas hebras. Mira, aquí se forma como su naricita. Y ya hemos terminado con la cabecita. Nos ha quedado bastante bonita y muy tierna. Ahora vamos a hacer la vincha. Para el lazo de la vincha vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros. Luego vas a tejer 32 cadenas. Después vas a tomar la primera cadenita, esta. Tejes un punto deslizado. Después 2 cadenas. 1 y 2. En el mismo lugar vas a tejer un medio punto alto. Continúas tejiendo un medio punto alto en cada cadenita. En total vas a tener 32 medios puntos altos en esta primera vuelta. Ahora, en el primer medio punto alto, no en estas 2 cadenas, sino en el primer medio punto alto, aquí haces un punto deslizado y vuelves a repetir 2 cadenas en el mismo lugar, un medio punto alto. Esto sería la segunda vuelta. En total vas a tejer 4 vueltas de medios puntos altos. Aquí voy 1, me faltarían hacer 3 más. Y ya hemos terminado. Ahora, aquí al final ya no vas a hacer un punto deslizado, sino un punto bajo. De frente, un punto bajo. Y aquí colocas tu marcador. Entonces vas a tejer un punto bajo en cada medio punto alto. Así hasta terminar todo el tejido. Bien, ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador, tejes un punto deslizado. Dejas una hebra larga
porque con esta hebra vamos a formar el lazo. Ahora te voy a enseñar. Estas hebras tienen que estar en el centro. Y con la hebra más larga vas a dar unas 10 a 11 vueltas. Pero tienes que ir ajustando para que el lazo tenga forma. Vas a ajustar. Das unas 10 vueltas. Amarras en la parte de atrás. Estas hebras no las cortes porque después las vamos a usar para coser a la cabeza. Vamos a continuar y vamos a hacer la parte de la vincha. Dejas una hebra de unos 6 centímetros y tejes 64 cadenas. Después de las 64 cadenas, vas a retroceder hasta la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Aquí tejes un punto deslizado. Luego tejes 2 cadenas. 1 y 2. Después vas a contar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en la tercera cadena vuelves a hacer un punto deslizado. Vamos a repetir una vez más. 2 cadenas. Abajo cuentas 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vuelves a tejer un punto deslizado. Eso vas a repetir hasta llegar al final. Y ya he terminado y así es como te va a quedar. Dejas una hebra de unos 6 a 7 centímetros porque con estas hebras vamos a unir ambos lados. Con tu aguja lanera vamos a unir estos lados. Una vez que ya hemos unido, vamos a colocar a la cabeza. Si te queda muy pequeña la vincha, puedes aumentar más puntos. Pero a mí me ha quedado muy bien. Estas hebras que están en la parte de abajo te van a servir para darle 2 puntaditas para que la vincha no se caiga. Aquí abajo con estas hebras en color rosado le voy a dar unas puntaditas y aquí arriba con estas hebras del lazo también le voy a dar un par de puntaditas. Justo aquí, tomando la vincha y tomando la cabecita para que la vincha no se te vaya a caer. Lo puedes colocar a un costado o también en el centro. Eso ya lo dejo a tu preferencia. Y así nos ha quedado. Yo le he dado unas puntaditas aquí en la parte de arriba y también en la parte de abajo de la vincha. Así ya no se me va a salir. De esta manera hemos terminado de hacer la cabecita. Y si ustedes desean, le pueden colocar un poquito de rubor en ambas mejillas, pero eso sí es totalmente opcional. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. Te pido que me acompañes en la segunda parte,
donde vamos a estar realizando el cuerpo y el vestido. Estoy segura que el resultado te va a gustar muchísimo y que tú vas a poder realizar este lindo proyecto de una manera muy satisfactoria. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.